Buenos días. Estamos muy contentos hoy porque estamos de fiesta de cumpleaños de nuestro pastor. Regocijados en el Señor estamos, ¿verdad? Qué bueno, qué gozosos. Vamos a hablar acerca de la persona más importante, del más importante para todos nosotros, en el universo, de todo, para el Padre, el amado del cielo y nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Ustedes creen conocerlo? Eso no es fácil. Esto es un asunto serio, conocer a Cristo, pero hoy vamos a dar algunas enseñanzas acerca de eso. Y no se preocupen, que el Espíritu Santo es que va a enseñarnos, soy yo. Amén. Vamos a comenzar con una lectura que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24, vamos a comenzar a leer a partir del 15 para no extenderlo porque es larguito. Y vamos a ver, en esta ocasión, vamos a ver a Jesús después de la resurrección, que va caminando en el camino a Emaús y va con dos que eran de sus discípulos. Va con dos hombres que caminaban con él, pero no lo estaban reconociendo. Creían que estaban caminando con un discípulo más. Y dice en el versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban, ¿cómo estaban? Velados. Es decir, estaban tapados con un velo para que no los reconocieran. Es decir, no era que tenían una venda puesta, no, era un velo espiritual que les impedía reconocer al Señor caminando con ellos. Y dice en el versículo 25 que parece que Jesús dijo, no, pero esto ya es tremendo. Que ellos al mismo Jesús le iban preguntando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Tú no te diste cuenta de lo que pasó? Que él, al mismo Jesús, le iban diciendo. Y él era un maestro de tal manera, entonces ellos lo crucificaron. Entonces Jesús dice, no, déjame intervenir y explicarle lo que está pasando. Entonces dice que entonces él les dijo, en el 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, el Señor abrió las escrituras y declarando lo que se decía de sí mismo, desde la ley, Moisés, los profetas, él comenzó a exponer. Entonces llegaron a una aldea donde iban y él hizo como que iba más para allá, más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que ellos lo reconocieran? El Señor hizo tres cosas, si vemos aquí en orden. El Señor abrió las escrituras, les abrió los ojos y les abrió el entendimiento. Vamos a pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que de igual manera, al abrir las escrituras y ver a Cristo, hoy no podemos hacerlo en un momentico, pero igualmente cuando abrimos las escrituras, cuando nuestros ojos espirituales, no los ojos del alma, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos
y el entendimiento, no la mente, no la mente del alma, el entendimiento que el Espíritu abre para que podamos recibir la revelación de Cristo en nuestras vidas. Vamos a pedirle en esta mañana que así mismo el Espíritu Santo lo haga con nosotros. Y nosotros que ya hemos recibido esa vida divina de Dios, esa naturaleza divina de Dios, nosotros podamos seguir creciendo en el Señor, la formación de Cristo en nosotros y podamos conocerlo. Entonces, si ustedes ven aquí dice que a ellos les ardía el corazón mientras iban caminando con el Señor. Eso me recordó una de las escrituras que está en 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios 4 habla de que cuando Moisés bajaba de allá del monte, él venía con la gloria, ¿verdad? En la cara marcada como el resplandor del contacto, de esa intimidad, de la cercanía con el Padre. Pero que el pueblo, esa gloria era pasajera, por eso Moisés no quería que el pueblo se fijara en esa gloria y se ponía para taparse, ¿verdad? Se ponía algo. Pero el Dios de este mundo les tenía el entendimiento cegado a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Estoy parafraseando lo que dice 2 de Corintios. Y dice más tarde que por eso no entendían las escrituras cuando se abrían, porque tenían un velo puesto. Pero dice que ese mismo Señor que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el mismo que viene con iluminación al corazón del hombre para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si esa luz es la que viene al corazón y nos hace conocer la gloria de Dios en la faz de Cristo, por eso les ardía el corazón para que ellos pudieran conocer, comprender. Porque en ese momento que el Señor abría las escrituras y les abría los ojos, esa luz estaba resplandeciendo en el corazón. Ellos dicen, pero ¿cómo era que no lo veíamos? Porque ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él. Yo quiero que arda el corazón de nosotros en esta mañana, a medida que vayamos impartiendo esta enseñanza. Entonces, conocer a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros damos la importancia y dedicamos este momento? A Cristo no lo vamos a terminar de conocer nunca, hasta la eternidad vamos a estar siendo deslumbrados con el conocimiento de Él. Pero la importancia de por qué debemos conocerlo es algo que debe predicarse constantemente. Cuando nosotros hablamos de lo que es el propósito eterno, la definición de propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, impartiéndose en ¿quién? En la iglesia, en nosotros, para que Él sea el todo, en todo. Entonces, el Padre se va a dar a conocer a través de su Hijo Jesucristo, pero impartido en nosotros. Nosotros vamos a dar a conocer a Cristo hasta que Él sea el todo, en todo. Entonces, de aquí nosotros tenemos que conocer a Cristo. El que no conoce a Cristo está muerto, porque el que no conoce a Cristo no tiene vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice que Él le dijo, el Señor oraba por última vez antes de ir a la cruz. Y Él le decía al Padre, me has dado potestad de dar vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, en el versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida? Conocerlo, conocer al Padre, conocer al Hijo. Entonces, el que no lo conoce, el que no llega a conocer a Cristo, no tiene la vida, no tiene la vida. Nosotros vemos en las Escrituras como cuando Él comenzaba a abrir las Escrituras y le dice, pero ¿cómo es que no lo han visto? ¿Cómo es que no me están reconociendo? Si desde Moisés los profetas solo habla de mí. Cuando comenzamos a leer las Escrituras, desde el libro de Génesis, usted dice, no, porque el Señor vino, ¿cuántos años después? El Señor vino hace 2000 años, fue. El Señor, los que no tienen revelación, que ven las cosas en el alma, pueden decir, no, ¿cómo vamos a ver a Jesucristo en Génesis, en los profetas, en los salmos, si vino después? Pero desde Génesis estamos viendo la manifestación del Señor. Desde que el Padre, así como dice en 2 de Corintios, que Él que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, desde que el Padre dijo, sea la luz,
No hágase, porque la luz no se hizo. La luz existe desde la eternidad. La luz es Cristo, la luz del primer día, porque la luz del cuarto día son las lumbreras, el sol, las estrellas. Pero cuando Él dijo, sea la luz, ya estaba presentando a su Hijo. Y el verdadero Génesis, que es Juan, en Juan dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y este era desde el principio, pero dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Génesis vemos esa exposición de Cristo. En Génesis se presenta a Cristo como el verbo, se presenta como la vida, se presenta como la luz. Entonces se presenta como la palabra, se presenta como el agua. Es decir, todo eso vemos de Cristo. Cristo era el árbol que estaba en el centro, el árbol de la vida, ¿verdad? Habían dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el conocimiento de la vida, pero el árbol de la vida era Cristo. Es el mismo árbol que vamos a ver en Apocalipsis, porque también era Cristo. Y si seguimos viendo las escrituras, seguimos viendo a Cristo en todas ellas, en cada una de las escrituras. Cristo era el Cordero. Pero antes del Padre presentar al Señor como el verbo, Cristo era el Cordero, porque el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero si seguimos viendo, el Señor sigue presentándose. Se apareció como Melquisedec cuando se le presentó a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo. El Señor se sigue apareciendo cuando la columna de fuego, la nube que los cubría de día para que el sol no los eliminara, la roca que caminaba. ¿Ustedes se imaginan una roca caminando? Eso es ciencia ficción. La roca que caminaba, el agua que aportaba, todos bebían del agua de la roca, y era Cristo. La serpiente que fue levantada, todo eso es figura de Cristo. Estaba ahí, ya Él estaba ahí en las escrituras. Pero no solamente está durante el tiempo de la ley, la manifestación del Señor Jesucristo. Si usted busca el libro de Josué, va a haber manifestación de Cristo en las 12 piedras, en el cruce del Jordán, en Gilgal. Entonces vamos viendo manifestaciones de Cristo. En el libro de Daniel, Daniel vio al Señor. Dice la palabra que Daniel vio al Señor como un hijo de hombre. Pero también hasta Nabucodonosor fue sorprendido y vio a Cristo, porque el cuarto hombre en el horno de fuego era Cristo. Entonces, si seguimos viendo las escrituras, está Cristo, está Cristo, está Cristo. ¿Cómo es que no me conocen? Si yo estoy desde el principio, estoy en los profetas, estoy en la ley. Entonces, ¿cómo es que no me están conociendo? Y vemos y seguimos viendo los profetas y seguimos viendo cómo David decía cosas en el Espíritu, y de quien estaba hablando, ¿de quién era? Del Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces todos los salmos de David van hablando del Señor, y todos los profetas, Isaías, todas las cosas que van mostrando, las van mostrando, y son las mismas cosas del Señor. Entonces vemos la importancia de llegar al conocimiento del Señor. En esa misma oración que yo les decía que Jesús hacía, recordando que Él es el que tiene potestad para dar vida. En esa misma oración, que era como una oración que el Señor hacía, como rindiéndole cuentas al Padre de que ya la obra estaba consumada, todo estaba hecho, pero Él no había ido a la cruz. Y Él le estaba diciendo, ya lo hice todo lo que me mandaste. En uno de esos versículos Él le dice también, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, nadie puede revelarnos al Padre si no es el Señor. Y nadie puede revelarnos quién es Cristo si no lo hace el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, el Señor en una ocasión le preguntó a sus discípulos, vamos a ver, Wilson, Mateo 16, pon. En Mateo 16, vemos que el Señor le pregunta, a ver si aquí que lo tengo, Mateo 16. Vemos algo que el Señor hace. El Señor hace como un sondeo. Él dice, déjame ver qué dicen ellos de mí, si ellos me conocen, qué han visto ellos de mí. En Mateo 16, él le pregunta algo a sus discípulos y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les respondió, Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
¿quién dicen ustedes que es Cristo? Ustedes pudieran responderle a alguien de la calle que le diga, tú eres cristiano, ¿dónde tú te congregas? ¿Y a quién es que tú sigues ahí? ¿A quién tú le sirves? ¿Y quién es Él? ¿Quién es Cristo? Podemos nosotros responderlo. Y Él le dice, ¿quién decís que soy yo? Entonces el más osado, el que siempre salía adelante, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. No le dijo tú eres Cristo, le dijo tú eres el Cristo. Cuando en la palabra se pone ese artículo es porque hay uno, es uno solo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el único que puede revelarnos al Señor? ¿Quién nos puede dar a conocer a Cristo? El Padre. Solo el Padre puede hacerlo. Entonces, en el momento que Pedro le confiesa que Él es el Cristo, señores, Pedro estaba realmente en el Espíritu, porque ver al Señor hay que estar en el Espíritu. Con los ojos del alma no se puede ver al Señor. Al Señor hay que conocerlo y verlo con los ojos espirituales. En el momento que Pedro le dice, tú eres el Cristo, en el Espíritu está viendo más allá del velo de la humanidad del Señor Jesús. Recuerden que Cristo estaba tabernaculizado en Jesús. Es decir, Él estaba escondido dentro de la persona de Jesús. Por eso hablaba el Señor constantemente de que era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera, porque cuando muriera, entonces venía la manifestación del Cristo. Ese mismo Cristo que iba a unir a todos los espíritus reconciliados en el Padre en una sola entidad, que es el Hijo corporativo, que ahora está sentada a la derecha del Padre con Cristo. Si decimos que Cristo no está unido al Hijo corporativo, estamos hablando de un monstruo, porque la iglesia vive en dos dimensiones. La iglesia ya está sentada, no podemos hacer la palabra como que no es cierta. Dice la palabra que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, aunque la iglesia esté en esta dimensión de la tierra. Entonces actúa en dos dimensiones. Y es ese Cristo que estaba encerrado en la persona de Jesús, el cual fue capaz de unir todos los espíritus que solo Él pudo reconciliar con el Padre en una entidad corporativa, que es el Hijo corporativo, y somos todos nosotros. Amén. Entonces, todas estas cosas son las que nos llevan al conocimiento del Señor. Solo se puede conocer a Cristo en el Espíritu Santo. Dice la palabra, no lo busquen, en Mateo 11:27, de la Nueva Traducción Viviente. Yo lo leí, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Cuánto amor. Pero dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Dios las tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. Entonces, cuando ese amor del Señor es el que te motiva a clamar al Espíritu Santo de que te revele a Cristo. Nosotros vamos a ver por lo que vamos leyendo aquí rapidito. No se preocupen, yo hablo mucho, pero vamos rapidito, no se van a dormir. Vamos a ir viendo que la mayor revelación en la palabra que nosotros vamos a tener de la persona del Señor, de parte de sus discípulos, lo hizo Juan. Pero si ustedes recuerdan, ¿cuál era el término que se decía de Juan? A Juan se le llamaba el discípulo amado. Y Juan, mientras caminó con el Señor, dicen los historiadores que probablemente tenía 16 o 18 años. Era un jovencito. Entonces era un jovencito que se recostaba del Señor incluso con él cuando se inclinaban a comer, a compartir. Era muy jovencito, era amado. Pero Juan tuvo la revelación del Señor en todas sus formas, y lo vamos a ver. Juan conoció al Cristo encarnado, porque él caminó con el Señor cuando en esta tierra era Jesús de Nazaret. Él lo conoció así, ¿verdad? Pero lo conoció resucitado, porque recuerden que cuando el Señor resucitó con un cuerpo diferente. Por eso esta gente de Maús no lo conocían. Y Juan también lo conoció así, lo conoció resucitado. Pero Juan lo conoció glorificado. Y yo les voy a enseñar dónde lo conoció glorificado.
En el Espíritu, Juan en Apocalipsis ve al Señor y el mismo Señor le va diciendo quién es Él. Yo soy el que tiene las 7 llaves, yo soy el que esto, yo soy el alfa y el omega. El Señor mismo le va revelando y Él lo describe. Su pelo era blanco y ustedes lo van a ver, lo vio glorificado. Entonces lo vio como encarnado, lo vio resucitado, lo vio glorificado. Pero Juan también vio al Señor impartido. ¿Cómo es impartido? Yo le voy a explicar lo que es el Cristo impartido, que esas son manifestaciones de Él y de la manera en la que nosotros podemos verlo. Entonces Juan lo vio así porque Juan vivió después de la cruz. Entonces todos ellos los que recibieron al Señor y vivieron después de la cruz, después de la obra consumada, recibieron la vida divina de Dios. Cuando ellos caminaron con el Señor aún no tenían la naturaleza divina, no tenían la vida Zoe, no la tenían todavía porque el Señor no había ido a la cruz. La obra no estaba consumada. Entonces, nosotros vamos a ver que solo lo podemos conocer si el Padre nos los revela. En conclusión, vamos a ver quiénes pueden conocer a Cristo. Solo lo conocerás si el Padre te lo da a conocer. Solo pueden conocer a Cristo los que han nacido de nuevo. Solo puedes conocer al Padre y no puedes conocer al Hijo si el Padre no te lo revela. Cuando estamos aquí, ¿por qué los que nacemos de nuevo? Antes de nacer de nuevo, ¿en quién estábamos nosotros? Antes de nacer, vamos a explicarle una cosa. El Padre solo conoce 2 grupos de personas. Ustedes sabían, 2 grupos, no conoce más de ahí. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Y los que están en Adán no pueden conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo están los que están en Adán? Están muertos. Entonces, el que está muerto debe nacer de nuevo. El Señor no mejoró al muerto. El Señor no maquilló al muerto. ¿Quiénes de ustedes son mejores después que vinieron a los pies del Señor? Como dicen en la calle, como dice la gente, a los pies del Señor. No, ustedes no son mejores. El Señor no nos mejoró, el Señor nos mató y nos hizo de nuevo. Nos hizo de nuevo. El Señor no maquilló a Adán. No, lo crucificó, vaya para la cruz. Lo hizo de nuevo, no nos podía maquillar. Entonces Adán no puede interactuar con el Padre, por eso nadie puede conocer a Cristo en Adán. Porque el Padre solo tiene un hijo. El Padre no tiene muchos hijos, solo tiene un hijo y ese es Cristo. Amén. Pero le damos gracias porque nosotros estamos en Él. Amén. Entonces, cuando decimos que el Padre tiene un hijo y nosotros estamos en Cristo, nosotros somos hijos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo. Él solo tiene un hijo que es Cristo y nosotros estamos en Él. Entonces, a ese conocimiento del Señor llegamos por eso. Dice, no busquen esto tampoco, que yo les voy a leer. En Juan 17:3, del 2 al 3 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El que tiene el Hijo, entonces tiene la vida. El que conoce al Hijo, el conoce al Padre, tiene vida eterna, el conocimiento del Señor. A Jesús lo podemos conocer como yo le decía que lo conoció Juan, el Jesús histórico, el Jesús resucitado, el Jesús glorificado, o Cristo glorificado, el Jesús histórico, el Cristo resucitado. Antes de eso fue el Cristo encarnado, el que caminó aquí en el cuerpo de Jesús, el Cristo glorificado y el Cristo impartido. A ese Jesús histórico todo el mundo lo puede conocer, señores. Adán lo puede conocer a Cristo, al Jesús histórico. Porque con los ojos del alma nosotros conocemos a Jesús. ¿Cuál es ese Jesús? El que tenía una túnica con una sandalia, caminaba por la calle de Galilea, de Palestina, como usted le quiera decir, con el conflicto, estaba caminando por ahí, con una túnica, con el talí puesto. Ese es el Jesús que todos podemos, cualquiera lo puede conocer, porque con los ojos del alma ese Jesús de Nazaret se puede conocer. Amén.
Hay muchos documentales. History Channel tiene documentales de Jesús. National Geographic, muchísimas de esa gente que hace documentales de personalidades, tiene documentales, pero ellos pueden hablar de Cristo en el Espíritu. Bueno, si en History hay alguien que tiene el Espíritu y es nacido de nuevo, puede hablar de él de esa manera. Pero esos documentales, a Cristo podemos conocerlo solamente por el Espíritu, pero a Jesús nosotros podemos leer estas escrituras como si fueran un libro de historia y vamos a conocer a Jesús caminando en Galilea, en Jerusalén, en esas calles, pero solo llegaremos al conocimiento de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Pero para conocer a Cristo solo por el Espíritu. Y el Cristo encarnado, como decimos, es el que estaba en ese tabernáculo del cuerpo de Jesús. Cuando Pedro predicó por primera vez, es decir, el primer discurso de Pedro, recuerden que él les decía al pueblo de Israel, ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo. Igualmente Pedro, como yo les decía, cuando Pedro le dice a él, señores, acuérdense que estábamos en el antiguo pacto todavía porque el Señor no había ido a la cruz. Es decir, Pedro hablaba sin tener la vida Zoe dentro de él, pero el Espíritu lo hacía ver. Entonces Pedro le decía, tú eres el Cristo. En ese momento él estaba viendo al Cristo encarnado en la persona de su maestro, en la persona del Señor. Y de esa manera se lo revelaba el Señor, el Cristo encarnado. Entonces, caminando en la tierra, mientras Jesús caminó, casi nadie pudo identificarlo como tal. Solo la revelación del Espíritu a Pedro le dice, por eso el Señor dice, sobre esta revelación, sobre esta edificaré mi iglesia. Porque aún sin ir a la cruz, él estaba reconociendo que dentro del Señor estaba Cristo. Entonces, pero vemos el Cristo ascendido y glorificado, que es cuando el Señor muere, resucita y asciende y es sentado a la derecha del Padre. En el Evangelio de Juan 17, en Juan 17, cuando el Señor está orando por última vez, Él le dice al Padre, vamos a leerlo porque es muy bonito como el Señor le dice al Padre en Juan 17. En Juan 17, Él le dice, en el versículo 4, yo te he glorificado a ti en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Glorificado, ¿verdad? Jesús está dando, como yo le decía en ese capítulo 7, Jesús está orando, pero él le está dando un reporte al Padre de lo que hizo, de su obra. Y él le dice, Padre, glorifícame, llévame a ese lugar donde yo estuve antes que el mundo fuera. ¿Y cuántas personas vieron al Señor glorificado, resucitado? Vamos a ver en Apocalipsis, Wilson, Apocalipsis 1, del 10 al 16. En Apocalipsis 1, del 10 al 16, vamos a leerlo desde el 9, ok, para entender bien. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él iba a ver la voz. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan vio al Señor glorificado, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero no digo yo. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, el Señor, Él lo ve y lo describe, Él lo ve justo como Él lo vio, pero el mismo Señor comienza a expresarle de sí mismo sus atributos. Yo soy el que estaba muerto, pero vivo, ¿verdad? El primero y el último. Señores, Juan aquí, ustedes pueden estar seguros que, como dice Pablo, si al Señor conocí según la carne, ya no le conozco así. Juan ya había borrado completamente la imagen de ese Jesús de Nazaret con el que él caminó. Porque ahora él estaba mirando al Señor glorificado. Por eso, cuando él habla de él, habla como si fuera, él ni siquiera puede decir el Cristo, el Señor. Él comienza a escribir eso que el Señor le dice: escríbelo a las iglesias. Y si ustedes ven una por una, cuando él comienza, miren, en Éfeso él dice, porque él está diciendo, me dijo el Señor, ¿verdad? Que les dijera esto, esto y esto, pero él ni siquiera dice el Señor, él dice sus atributos. En Éfeso dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Cuando le dice a la de Esmirna, dice el primero y el postrero. Él va hablando de sus atributos, como él lo va conociendo, como el Señor se le fue presentando. Cuando le habló a la de Pérgamo, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es decir, él entonces lo vio de una manera como glorificado, que ni siquiera le podía poner un nombre. Él no dijo, yo vi a Jesucristo y Jesucristo le mandó a decir esto. No, él dice el que tiene las 7 estrellas, el que tiene la espada, el que tiene aquello, ni siquiera le pone nombre. Es decir, ya no tenía su mirada. Cuando nosotros vamos a ver a Cristo, ya no podemos bajar la mirada, señores. Ya no podemos seguir orando al Jesús de Nazaret. Eso ya es una cosa que duele. Como las mamás ponen los niños a orar, vamos a orarle a Jesús, al niño Jesús. ¿Qué niño Jesús, señores? Ustedes han visto que dice algo en la palabra de Jesús cuando era niño. Y peor aún, cuando la gente lo confunde con ese mismo, con el que nació en Colombia, porque esa divinidad no nació en Colombia. Cuando la gente lo confunde con esa divinidad, y es que molesta de verdad. Pero nosotros, los que tenemos conocimiento, ni siquiera podemos seguir viendo a Jesús, que caminó en las calles de Jerusalén. Porque ahora nosotros lo podemos ver glorificado, como lo vieron cada uno de ellos. Por eso, cuando nosotros nos empeñamos en vivir de acuerdo al antiguo pacto, nosotros estamos empeñados en ver la foto del Señor, pero ya el novio lo tenemos aquí en vivo. Si yo tengo un esposo, señores, yo me voy a sentir viuda. Si mi esposo vive en Europa y lo único que me manda de él es una foto, yo soy una viuda. Porque lo que yo voy a tener es esa foto, y yo tengo el esposo en vivo, lo tengo aquí. Entonces, cuando nosotros insistimos vivir en el antiguo pacto, nosotros estamos viviendo con la foto, con la sombra. Dice la palabra que antes el Señor hablaba por los profetas, pero que en estos días, ¿por quién nos habla? Por el Hijo. ¿Por qué yo tengo que seguir oyendo las sombras? ¿Por qué tengo que seguir oyendo sombras? Si yo estoy con el Hijo aquí en vivo y ahora nos está hablando por Él. Y nosotros en ningún momento Juan le pone nombre. Jesús me dijo esto. Ni siquiera dice Jesucristo me dijo esto. Juan describe sus atributos, que eran cosas fuertísimas, señores. El primero y el postrero me dijo. El que tiene las 7 estrellas me dijo. El que tiene la espada aguda me dijo. El que tiene ojo como llama de fuego me dijo. Ni siquiera le podía poner un nombre. Ni siquiera podía ponerle un nombre. Y de esta misma manera glorificada, como lo vio Juan, también lo vio Isaías. Recuérdense que cuando
Dice Isaías que cuando tú lo tienes, Wilson, Isaías, que está cuando él ve al Señor. Isaías el 6 del 1 al 5 es en el año que murió el rey Usías, ¿verdad? Dice Isaías, yo vi al Señor. ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. Aleluya. Alto y sublime. Y él incluso dice que sus faldas llenaban el templo. Cuando él habla de las faldas que llenaban el templo, a mí me parece, ¿verdad? Digo yo, como decía Pablo, digo yo, no el Señor, digo yo. Ezequías también lo vio. Cuando Ezequías lo ve, dice que ve un trono y ve uno semejante al Hijo del Hombre, pero Ezequías comienza a describirlo como de la cintura para abajo y para arriba, como que era que no lo podía ver. A mí me parece que el resplandor de la gloria era tan fuerte que lo que veía era un resplandor aquí y solo podía ver sus piernas, porque él describe era semejante a un Hijo del Hombre, y también describe que sus pies eran como de bronce. Es decir, ellos también vieron a ese Señor glorificado. Desde el antiguo pacto los profetas, a través de quienes hablaba el Señor, en visión pudieron ver. Daniel también lo vio como un hijo de hombre. Dice la palabra que Daniel vio al Señor semejante también a un hijo de hombre. Es decir, todas estas fueron manifestaciones del Cristo que nosotros vemos, el Señor como el glorificado. Pero nosotros también, como yo les decía, vemos una expresión de Cristo que es en la que nosotros realmente nos gozamos en estos tiempos, que es el Cristo impartido. ¿Y cómo es Cristo impartido? Recuerden que cuando nosotros estábamos muertos, cuando esa luz iluminó nuestros corazones y nos fue quitado el velo y recibimos ese conocimiento de la gloria del Señor en el corazón, nosotros comenzamos recibimos de Él su vida, como dice Él, porque solo Él tenía facultad de dar vida, y nos impartió, ¿qué cosa? La misma vida divina de Dios en nosotros, que es la vida Zoe. Eso es el impartimiento. El Señor está en nosotros. Ya no está con nosotros, ni está sobre nosotros, está en nosotros. Nosotros somos una nueva raza. Si a nosotros nos evaluaran genéticamente en el espíritu, somos extraterrestres, señores, somos muy diferentes, porque tenemos impartida la naturaleza divina de Dios en nosotros. En nosotros. Entonces, con esa naturaleza divina, ya nosotros tenemos la sustancia de Él en nosotros. Y ahora hay un proceso, y ese proceso es recuperar la semejanza. ¿Qué es recuperar la semejanza? Que nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. Ese es el propósito. Dice la palabra, hasta la plenitud de Él, hasta el varón perfecto, hasta que Él sea el todo en todo. El propósito eterno, que yo les decía que era el propósito eterno, dar a conocer al Padre a través del Hijo impartido en la iglesia. Impartido en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que es impartido en la iglesia? Cuando la gente me ve, ¿a quién tiene que ver a medida que Cristo es formado en mí? ¿A quién ve? A Cristo. Y si ve a Cristo, dice la palabra en 2 de Corintios 4, como yo les explicaba, que el conocimiento de la gloria de Dios se iba a ver en la faz de ¿quién? ¿En el rostro de quién? De Cristo, ¿verdad? Y si ven a Cristo, cuando nos ven a nosotros, ¿qué están viendo? El conocimiento de Él. Entonces es a través de nosotros que también el Padre se da a conocer, porque es Cristo impartido en nosotros para eso. Para lograr ese propósito, el Señor no va a volver ahora para eso, porque en eso nos dejó Él a nosotros. Está impartido en nosotros como hijo. Nosotros somos uno. Nosotros no somos uno más que otros. Cuando Él nos ve, ¿cuántos hijos tiene el Señor? Que yo acabé de enseñar. Un solo hijo, y es Cristo. Y nosotros estamos en Él. Estamos en Él. Entonces, cuando Él nos ve a todos nosotros, nos ve como uno.
El Señor no distingue de nosotros quién ora mucho, quién no ora, quién predica, quién no predica, quién camina, quién no. Eso no es importante para Él, para vernos como su hijo, porque ya la obra está hecha. Amén. Consumado es. Desde ese momento Él está viendo un solo hijo, a Cristo, y nosotros estamos en Él. Eso es lo grande. Nosotros estamos en Él, porque si no, vana hubiera sido nuestra esperanza. Entonces, de ese Cristo que está glorificado, nosotros tenemos una esperanza que es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Ustedes han leído mucho de eso, de Cristo, esperanza de gloria. Pero ¿por qué Cristo es la esperanza de gloria? Recuerden, señores, que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó cuando pecamos? Fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién es la esperanza de volver a colocarnos ahí? ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es el único que pudo restaurar todo ese daño que sucedió con Adán, todo lo que él perdió, todo lo que se dejó, todo lo pudo restaurar el Señor. Él es nuestra esperanza de gloria. Entonces vamos terminando y vamos cerrando con algo de otra persona que vio al Señor. Pero cuando él lo vio por primera vez, él no describió nada del Señor. Ustedes recuerdan que el Señor se le apareció a Pablo. Pablo no describe. No, porque a Pablo le pasó también que el resplandor, como que la luz lo cegó. Él quedó ciego hasta que se encuentra con Ananías. ¿Fue que se encontró? Y le es de vuelta la vista. Él no describe al Señor. Incluso le dice, ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque estaba persiguiendo la iglesia. Si ustedes se fijan, el Señor habla de manera corporativa. La iglesia era la que estaba siendo perseguida. Ya Jesús estaba donde estaba, glorificado. Pero él dice, me persigue, tú me estás persiguiendo. Estás persiguiendo mi hijo corporativo que está conmigo. Yo soy su cabeza. Y tú me estás persiguiendo. Pero Pablo no se quedó en eso. Recuerden, señores, que Pablo, igual que Juan, que dice que en el Espíritu, estando donde en el Espíritu, cuando Juan vio al Señor, estaba en el Espíritu, porque dice en el Espíritu en mayúscula, no en su propio espíritu. Si ustedes ven cuando Ezequiel dice que si ustedes leen Ezequiel cuando tuvo la visión, dice el Espíritu, pero en minúscula, ¿verdad? Porque recuérdense que era el antiguo pacto y el Espíritu todavía era una naturaleza que no tenía vida zoe. El Espíritu no podía reposar dentro, no estaba impartido. Entonces el Espíritu venía sobre los profetas y el Señor les revelaba y tenían visiones y hablaban y hacían todo lo que iban a hacer. Entonces, pero aquí vemos, si nosotros leemos en las Escrituras, Pablo dice que cuando él fue recibiendo esa revelación, él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero yo vi tal cosa. Entonces, Pablo también, si vamos a leer Colosenses, Hebreos, cuando vamos a leer esas cartas, nosotros vamos a seguir viendo revelación ya de ese Cristo glorificado, impartido, que es el que nosotros tenemos que ver. Nuestra mirada para ver a Cristo no puede estar en la tierra, porque Él no está caminando en las calles de Jerusalén. Él no está allá, Él no está en esas calles, ¿Cuántos han ido a Israel? ¿Cuántos han ido para allá? Ustedes han ido, ustedes no han ido. En Oriente, por ahí. Entonces, los que van en Oriente, hay que sacarse Oriente de la cabeza. Muy caliente en verano y muy frío de noche y frío. Así yo me imagino que también él caminaba, de los que hemos visto algunas cosas de Oriente. Pero ya no lo podemos ver caminando en esas calles de Jerusalén. Al Señor tenemos que verlo glorificado, impartido. Y esa es la revelación que nosotros continuaremos viendo. Por eso vamos a hacer esta última lectura que está en Colosenses 1. En Colosenses 1 del versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuánta profundidad, señores, hay aquí. Cuánta profundidad. ¿Conocían así a Jesús los discípulos? Aún no, aún no. Pablo hace esta descripción, cada uno de ellos después de la cruz comenzó a recibir el conocimiento de Él, que después fue plasmado en las Escrituras y del cual nosotros nos gozamos. Pero yo estoy segura que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo puede mostrarnos y seguir revelándonos cómo es Cristo. Yo tengo, creo que son 21 años, 22 años en el conocimiento del Señor, como nueva creación. Y en los últimos años, yo puedo decir que estoy viendo a Cristo de manera diferente, recibiendo lo que es ese conocimiento de Él, ese conocimiento de Él. La palabra dice que, la palabra nos expresa que todos llegaremos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo como el varón perfecto. Después de nacer de nuevo, nuestro espíritu está completo en Él. Nuestro espíritu ya está completo. Nuestro espíritu no tiene que seguir recibiendo más nada. Pero nosotros en el alma necesitamos la formación de Cristo. Es inminente, es necesario, es obligatorio que Cristo siga creciendo en nosotros. A mí me gusta, ustedes dirán que cito mucho 2 de Corintios. 2 de Corintios, cuando yo lo recibí, capítulo 4, a mí me impresionó lo que dice eso. Pablo ahí mismo dice más para allá, dice, cuando está hablando del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, Pablo dice que este viejo hombre se va desgastando. Pero a medida que este viejo hombre se va desgastando, y dice, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros aún mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, los momentos difíciles que nosotros vivimos, van haciendo que Cristo sea formado aún en nosotros. Y ese viejo hombre que va menguando, que se va desgastando, va a desaparecer. Y en última instancia, el que crea que nos está viendo a nosotros va a estar viendo a Cristo. Con Marisol me pasa algo cuando lo que ella vivió de tanto dolor, que la columna y todo eso. Pero yo en mi casa me reía porque yo estaba loca por decirle, no me acerqué a decírselo. Marisol, después de esa leve tribulación momentánea, ahora hay sobre ti mayor peso de gloria. Entonces, después que nosotros vamos viviendo cosas que van desgastando nuestro cuerpo, lo que somos nosotros, el ego, el yo, vamos muriendo. El Señor no nos va corrigiendo, señores. El Señor no nos va mejorando. Nosotros nos vamos dejando mala maña. El Señor nos va matando. Seguimos muriendo en esa vieja naturaleza, en ese viejo hombre. Y nosotros tenemos vida en Cristo. Hasta que todos recuperemos esa semejanza que es llegar a ser como Él. Amén. Gloria a Cristo. No hable mucho, están conformes conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana. A veces uno se siente, yo soy de las que me voy como incomodando mucho a veces. Cuando muchos de nosotros, cuando hablamos mucho de demonios, tenemos mucho conocimiento. Y yo lo vi, ese espíritu, mire, ese espíritu era, y yo vi una potestad. Y yo vi un demonio, y yo vi aquello, y yo vi lo otro, y comenzamos y hablamos de demonios, y no sabemos hasta los nombres.
Yo tengo mucho conocimiento de eso, pero Señor, ustedes no me oyen hablando casi de eso. Pero a la gente que habla mucho de eso, demonio, 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 yo le digo, pero ¿cuándo tú vas a ver a Cristo? Habla de Él, habla de Él. Porque todo ese conocimiento tenemos que tenerlo, señores, porque no podemos ser ignorantes. Pero la revelación que debemos recibir, miren, si un ángel nos lo está mostrando, hasta si el mismo Cristo me lo está mostrando, tengo que decirle, Señor, ya yo lo conocí, ese espíritu ya yo lo vi, pero yo quiero verte a ti, yo quiero conocerte a ti, yo quiero saber hablar de ti. Si me dan la oportunidad de hablar de algo, de lo que yo he vivido, de lo que yo he conocido en el mundo espiritual, yo solo quiero expresarte a ti y tener el conocimiento de ti. Porque déjenme decirle que ya todo eso fue derribado, todo eso fue sometido debajo de sus pies. Y de la única manera que el mundo espiritual nos conoce y nos puede respetar con la autoridad que tenemos es si nos ve en Cristo. Nuestras vidas están en Él y esa es la única manera. Entonces, lo realmente importante no es el conocimiento de esto y este espíritu y aquello que yo conozco, es el conocimiento de Cristo. Es lo único que importa. Y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles oraron para que todos recibieran gracia, para que todos recibieran paz, para que sus ojos fueran abiertos, para que llegaran al conocimiento, para que tú les mostraras la esperanza a la que hemos todos sido llamados. Y yo te pido en esta mañana que tú concedas conocimiento espiritual. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, muéstranos. Enséñanos a distinguir tu voz, abre nuestros oídos, que nuestros oídos solo conozcan tu voz, Señor. Solo conozcan tu voz, Espíritu Santo, para que tú nos instruyas, porque tú eres el verdadero Maestro. No necesitamos a nadie más si estás tú con nosotros instruyendo y sellando tu instrucción en nuestros espíritus, Señor. Que la palabra que ha sido sembrada en esta mañana, que el conocimiento de Cristo que debe llegar a nosotros llegue. Que tú sigas siendo revelado a nuestras vidas, Señor, con poder. Que podamos seguir viéndote, Señor, de esa manera, glorificado, coronado de gloria, de majestad, alto y sublime. Que sigamos percibiéndote en todo tu poder, en tu majestad, reinando. Y la iglesia contigo, Señor, sentada en lugares celestiales, por lo cual te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Queremos bendecir tu nombre en esta mañana, mi Señor Jesús. Decirte que te amamos, Cristo. Te amamos, Señor. Yo te amo, mi Señor Jesucristo. Y te doy gracias por tu fidelidad, por ese amor que ha sido revelado a nuestras vidas. La palabra dice que tú eres el amado del cielo, pero tú eres el amado de nuestros corazones. Te amamos, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por esta casa de fe en las que nos permites a todos nosotros congregarnos y conocerte. Y te damos gracias especial en este día por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias porque tú lo mantienes sano, Señor, porque tú lo mantienes fuerte, porque tú eres su sustento, porque tú eres su fortaleza, tú eres su gozo, tú eres su paz. Porque toda sabiduría que Él ha recibido para la edificación de esta casa, Señor, has aportado tú y nosotros hemos recibido de Él. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, nos gozamos, Señor, con Él al mismo tiempo y hemos celebrado este año que tú lo has llenado aún más de sabiduría, de gozo, de paz, de vida, tu vida, Señor, tu vida eterna. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Reciban toda la paz del Señor. Sigamos gozosos celebrando en este día y dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.